Buenas noches y feliz domingo. Hoy 22 de agosto hablamos de la intervención no autorizada por parte del Club de Pesca a una parte de la ciudad amurallada en Cartagena, lo que nos lleva a analizar la estrecha relación que tiene el patrimonio cultural e histórico de la nación con la industria del sector turismo, que es clave para la economía del país. Y también hablar de cómo se defiende y se protege nuestro patrimonio nacional de las graves intervenciones a su estructura. La invitación, como siempre, es a que conversen con nosotros escribiéndonos al numeral Hablemos de en nuestro Twitter @RTVC Noticias. Comenzamos. Es que los habitantes de Cartagena se vieron sorprendidos al ver cómo en la zona del fuerte de San Sebastián del Pastelillo, sobre la bahía, situado exactamente en el barrio Manga, se encontraban obreros pintando de amarillo pollito, literal de amarillo pollito, las murallas y las garitas del fuerte. No, Patricia, y no solamente los habitantes, al parecer el Ministerio de Cultura también quedó sorprendido y manifestó su inconformidad ante la intervención realizada por el Club de Pesca, ya que al club se le había entregado este sector de la muralla para custodiarlo y conservarlo. Luego de solicitar un informe sobre el avance de la intervención, la policía de la localidad histórica y del Caribe Norte selló y suspendió la obra. Lo sucedido se puede considerar como una falta grave contra el patrimonio cultural de la nación. Vamos a entrar ya mismo en materia y para hablar de ese tema conectamos con Alberto Escobar. Él es el director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en ¿De qué se habla? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando porque el país se pregunta realmente cuáles fueron los motivos principales que tuvo el Club de Pesca para intervenir de esta manera parte de la muralla. La verdad es que no lo sabemos, nos tomó por sorpresa. Nosotros nos enteramos el jueves pasado e inmediatamente enviamos una carta solicitando la suspensión de la obra y inmediatamente también les pedimos que nos pasaran un informe de lo que estaban haciendo y mandamos una delegación el viernes pasado a Cartagena para que verificara el estado del inmueble. Esperamos la semana entrante ya tener consolidado ese informe. Mire, pues el Club de Pesca mencionaba también que estaban tratando de erradicar un hongo que tenía esa parte de la muralla. ¿Eso lo sabían los obreros? ¿Los obreros sabían qué acción estaban ejerciendo ahí o simplemente estaban interviniendo en la muralla siguiendo unas órdenes específicas? La verdad es que no lo sabemos. Para intervenir un bien de interés cultural del ámbito nacional se debe pedir permiso al Ministerio de Cultura y justamente esas preguntas que tú nos haces son las que le pedimos a la persona que va a hacer la intervención que nos cuente. En la medida en que el Club de Pesca no pidió permiso, no sabemos realmente qué materiales usaron, con quién lo usaron y de qué manera lo usaron. Eso es lo que esperamos poder aclarar a partir del informe que ellos nos deben remitir en el transcurso de la semana entrante. El país, Alberto, está escandalizado con este tema y es bien importante también decirlo porque los colombianos comenzamos a valorar bienes como la muralla de Cartagena de una manera y en una dimensión diferente. Ya hemos visto, lo vimos durante todo el fin de semana, no ha habido un permiso, no hubo realmente un permiso para poder intervenir la muralla, pero explíquenle al país que conecta con nosotros cuál es la importancia de un bien de interés cultural como este para todos nosotros los colombianos. Sí, la Ley General de Cultura, la 397 de 1997, permite declarar como viables, así como manifestaciones que entran dentro de la lista indicativa de patrimonio cultural inmaterial.
aquellos bienes que están inscritos en la lista de patrimonio cultural del ámbito nacional son los bienes más importantes que tiene nuestro país, son las joyas de la corona, por decirlo así, y adicionalmente Cartagena está inscrita también a su vez dentro de la lista de patrimonio mundial, de tal manera que Colombia solo cuenta con 2 sitios urbanos, que son Cartagena y Mompox, que están en esa lista. Por consiguiente, son nuestros más importantes en el mundo del patrimonio cultural urbano, y en esa medida cualquier afectación que se dé allí afecta no solamente a los cartageneros, a los colombianos, sino al mundo entero. Sí, precisamente, usted habla que no solamente es de interés nacional, sino mundial, patrimonio mundial. ¿Qué podría pasar a nivel mundial, por ejemplo, con instituciones como la UNESCO? ¿Podrían estar haciendo algo, tomando medidas al respecto por lo ocurrido en la muralla? Realmente eso ya pasó y está pasando, no tanto por lo que está pasando con la muralla como lo que sucedió con el edificio Acuarela, que como bien lo saben ustedes, y de acuerdo a lo que conceptuó la UNESCO en su última reunión el pasado mes de julio, afecta directamente el valor universal excepcional por el cual Cartagena fue inscrita en la lista de patrimonio mundial, y nosotros tenemos hasta diciembre del año 2022 justamente para hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder demoler ese edificio y asegurarle a la UNESCO que efectivamente esa amenaza directa que tiene el valor universal excepcional de esta ciudad desaparece. Sí, pues Alberto, mire, son varios, digamos, los monumentos y los espacios que son importantes cultural, históricamente para el país. ¿Qué está haciendo el ministerio para protegerlos y para que esta situación, como lo que sucedió, como usted lo dice, con el edificio Acuarela y también con la parte de la ciudad amurallada, pues no se repita? Específicamente en Cartagena, nosotros desde el año 2012 tenemos firmado un contrato de administración de todas las fortificaciones con la Escuela Taller de Cartagena. Esta es una institución formativa que capacita a jóvenes entre 18 y 25 años en oficios vinculados con la restauración. Ahí se forman carpinteros, constructores, básicamente son las personas que se encargan, jardineros, son las personas que se encargan de mantener todo el cordón amurallado en perfectas condiciones, y la regla de oro de ese comodato es que el dinero que se genera por el uso de esos lugares, tanto por la boletería del Castillo de San Felipe, los arriendos temporales por matrimonios, cócteles, etcétera, que se dan en los baluartes, así como por los arriendos que permanentemente pues, o mensualmente se generan por el uso de estos espacios, se reinvierten directamente en el mantenimiento de todo el circuito amurallado y el Castillo de San Felipe. La única excepción justamente es el baluarte del Fuerte del Pastelillo, que está en manos del club de pesca. Es el único inmueble en este momento que no depende de este comodato y que no está incluido dentro de este proyecto que tenemos con la Escuela Taller de Cartagena. Todas las intervenciones que se hacen en la muralla específicamente están aprobadas por el Ministerio de Cultura siempre, y se hacen de una mano de obra capacitada que evidentemente contrasta con la mano de obra que en este caso ustedes también se empleó para hacer esta obra en el Fuerte del Pastelillo. Sí, bueno, el país está esperando entonces respuestas. ¿Qué va a pasar con esta muralla? ¿Se va a poder restaurar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para poder hacerlo? Hay quienes dicen que el daño ya está hecho y que ese estuco, seguramente al estarlo levantando, va a dañar aún más la fachada. ¿Y qué le va a ocurrir a los responsables? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en este caso para el Club de Pesca? Básicamente, por el hecho de no haber pedido permiso, ya hay una multa que puede ser del orden de los 140, 150 millones de pesos, y a partir del informe técnico que se realizó el viernes pasado y una vez se analice la posible afectación al patrimonio cultural, se tasará el valor real de lo que sucedió allí, y por supuesto los propietarios del club, los responsables de esta obra tendrán que pagar lo que requiera devolverle la estructura del Fuerte del Pastelillo a su estado original. Sí, Alberto, mire, pues la intervención de esta parte de la muralla no tuvo ningún permiso del Ministerio de Cultura. ¿Se requiere un permiso para poder hacer esa obra de reparación y quitar esa pintura? Así es, esa fue la primera instrucción que le dimos a la administración del Club de Pesca, es que esperamos que entre el lunes y martes de la semana entrante nos radiquen la propuesta para retirar de una manera responsable y técnica
ese producto que le aplicaron a la muralla. Pues agradecemos a Alberto Escobar, director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura, por acompañarnos en De qué se habla y ponernos realmente sobre la mesa este tema tan importante para Colombia y, como bien lo dice usted, para el mundo. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Los habitantes de Cartagena, así como miles de visitantes que diariamente llegan a la ciudad, nos dejaron sus comentarios sobre lo ocurrido en este sector de la muralla. Estoy en desacuerdo que hayan pintado pues un lugar público, histórico para Cartagena, personas privadas pues que hayan hecho esto. No me parece correcto. Es un acto de vandalismo y no querer y respetar un poquito la historia de este lugar maravilloso. Pues para muchos esta intervención de alguna manera fue abusiva y aquí tenemos más opiniones. Que la están arreglando, está buena. Mejor se veían como estaban antes, ¿no? Total, a mí también me parece que nuestra muralla era más bella antes, por supuesto. Ahí está la riqueza y la historia de nuestro país. Claro, es que además, Patricia, el patrimonio histórico y cultural no se toca. Así de sencillo, eso no hay que ponerse a tratar de arreglarlo. Y lo ocurrido en Cartagena no solo pasa en nuestro país, en otras partes del mundo, este tipo de intervenciones también han llamado la atención de los protectores y de los expertos en el patrimonio inmaterial. Estos son algunos de los casos más reconocidos. Taking power tools and sledgehammers to irreplaceable statues and artifacts in Iraq. One piece may date back all the way to 700 BC. Klaus Ward is in London with why drills and bare hands. The weapons used by ISIS in its latest demonstration of destruction. This video appears to show the inside of a museum in the Iraqi city of Mosul. The extremists strip the ancient statues of their protective coverings, then shatter the priceless relics. Here, a militant at an archaeological site is seen destroying an ancient winged bull, a symbol of an Assyrian deity. The artifact is believed to date back to 700 BC. This means the irreparable loss of community and local Afghans. Otra de las polémicas en torno al patrimonio, a los monumentos, es el traslado de la estatua de Bolívar ecuestre, históricamente localizada en el Monumento a los Héroes en la ciudad de Bogotá. Recordemos que este importante ícono fue desmontado en mayo pasado por el Instituto de Patrimonio y Cultura con el apoyo de la empresa Metro de Bogotá ante el deterioro que estaba presentando según estas entidades por causas de las protestas durante el paro nacional. Para profundizar en este tema y entender un poco más por qué se da este traslado, estamos con Andrés Ospina, escritor y experto en temas de la ciudad. Gracias por acompañarnos en De qué se habla fin de semana. Cuéntenos cuáles fueron las principales razones del traslado de la estatua del Bolívar ecuestre. Un saludo, Daniela y Patricia, y un gusto estar con ustedes en De qué se habla. Pienso que en el contexto presente, el hecho de que un monumento como el de los héroes sea trasladado a algo que no había pensado antes es oportuno, en particular porque este es un punto de la historia en el que se está reevaluando mucho el papel de aquellos personajes a quienes la historia elevó a la categoría de grandes próceres o de grandes padres de la patria, de manera que sí, evidentemente se cambia un referente que ha sido importante en la vida de muchos de nosotros, pero al mismo tiempo siento que es un acontecimiento que está en concordancia con los cambios históricos y con los cambios en la percepción que tenemos de nuestra historia en una ciudad como Bogotá. Andrés, ¿cómo puede afectar para la ciudadanía bogotana que un emblema de la ciudad como este pues realmente sea modificado en una zona que es popular para todos los bogotanos como es la zona de los héroes? Creo que esta pregunta es más de la competencia de un ingeniero civil o de un urbanista, pero desde lo personal supongo, obviamente con la ignorancia de un escritor que soy, porque no tengo ningún conocimiento al respecto, creo que sí podría ser una obra que se integrara. La pregunta más bien es si conviene conservar esa obra tal como fue, o si quizá dado lo que ha sucedido con Bogotá últimamente sea oportuno pensar de otra manera ese concepto de los héroes, sobre todo por el contexto en el que en su momento fue construido este monumento y lo que representaba y la manera como estamos viendo ese pasado y a esos personajes que están exaltados en ese monumento. Bueno, agradecemos a Andrés Ospina, escritor y experto en los temas de Bogotá, por esta perspectiva de lo que está sucediendo con el Monumento de los Héroes. Daniela, muchas gracias por haberme invitado y vamos a ver qué sucede con el Monumento
a los héroes, todos estamos a la expectativa. Y vamos a seguir hablando de este tema con Mario Omar Fernández, profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos en De qué se habla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario, ¿cómo afecta al patrimonio cultural de los bogotanos todo esto que está sucediendo con la estatua del Bolívar ecuestre? Bueno, hay dos temas aquí importantes de resaltar. Uno es el Bolívar ecuestre y otro es el monumento a los héroes como tal. El Bolívar ecuestre es un monumento que ya tiene más de 100 años, fue instalado en Bogotá, en el Parque de la Independencia, en el año 1910, cuando se celebraba el centenario. Y creo que también es muy importante que regrese al sitio donde fue instalado originalmente. Creo que lo más importante en este caso es que este monumento pudo ser salvado en medio de las protestas, ya que fue lamentablemente vandalizado, fue sometido a una serie de procesos, digamos, bastante agresivos. Se le prendió fuego, se le lanzaron unas sogas y se trató de ocupar, lo que generó fue algunas tensiones mecánicas que lo pudieron afectar. En estos momentos la Universidad de los Andes está realizando un trabajo con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes y Humanidades para hacer un diagnóstico, y sabemos que próximamente este monumento se va a restaurar y va a ser devuelto al Parque de la Independencia, que va a poder ser apreciado por todos los bogotanos otra vez. Y es muy significativo porque este monumento se trasladó del Parque de la Independencia porque se iba a construir la Avenida 26. Y ahora en este momento vuelve a su sitio porque se va a construir el metro de Bogotá. Entonces eso muestra que una escultura en espacio público sí es un bien mueble, ya que puede trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad. Mario Omar, ¿cuál es la importancia realmente, usted que es profesor de arte y experto en el tema, de este tipo de monumentos para una sociedad como la nuestra? ¿Por qué es tan importante? Y la gente a veces se pregunta cuál es la validez de este tipo de obras de arte en una ciudad como Bogotá. Bueno, en el caso del Bolívar ecuestre es una escultura que tiene muchos valores, tiene unos valores simbólicos fundamentales porque representa a Bolívar, que es el héroe nacional, y es uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad. Entonces ya esos son valores, tiene valores históricos también. Fue una escultura muy importante en la celebración del centenario. Tiene unos valores, digamos, artísticos increíbles. Es una escultura de una gran factura. Por ejemplo, yo no lo conocía de cerca, aunque había hecho unos estudios en el año 2018. Ahora he tenido la posibilidad de tener más acceso y me parece impresionante la calidad técnica, la calidad técnica de la casa fundidora donde se realizó. También es importante conocer que de esta escultura existen varias reproducciones, hay una en París, hay otra en La Paz, también hay una en Ecuador, en Venezuela. Entonces creo que es una escultura que fue hecha originalmente para Bogotá y que tiene un gran valor histórico, simbólico, artístico, y que debe ser el orgullo de todos los bogotanos y de todos los colombianos también. Sí, Mario, mire, esta escultura, como muchas otras, se vieron afectadas por lo sucedido en medio del paro nacional, se vieron vandalizadas. ¿Cómo es el proceso de restauración de este tipo de monumentos? Y, por ejemplo, en el caso particular de la estatua del Bolívar ecuestre. Bueno, en este caso, esa es una escultura que tiene la condición de bien de interés cultural de importancia nacional, y nosotros estamos apoyando en los procesos de diagnóstico, de estudios científicos. Luego eso va a ser sometido a una licitación para que unos restauradores profesionales ya hagan la propuesta de restauración y le devuelvan la estabilidad estructural que necesita y toda la parte estética para que pueda ser devuelta en sus condiciones óptimas a la sociedad, a la población. Yo me acuerdo, Omar, que en el momento en el que estaban haciendo la estación de Transmilenio ahí en Los Héroes, de las cosas que más cuidaban y preservaban era precisamente este monumento a los héroes caídos de nuestro país. ¿Sabemos algo, tiene usted conocimiento de si el trazado del metro de la ciudad va a pasar por esta zona y qué va a ocurrir exactamente con esta obra tan significativa y simbólica para Bogotá? Bueno, la escultura pasa al Parque de la Independencia. El monumento arquitectónico va a ser demolido, y va a ser demolido próximamente, o sea, antes que acabe el año debe estar demolido.
y sé que se estaba planeando la construcción de otro monumento. Ya existen yo he visto incluso el proyecto, se va a hacer otro monumento a los héroes en una zona aledaña por artistas más contemporáneos. Entonces creo que va a haber una transformación de lo que es ese monumento. Lo único es que ya la escultura del Bolívar ecuestre no va a ser parte de él, sino se va a convertir en dos monumentos. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre la importancia de este y de los monumentos en general para la sociedad. Un gusto haberlo tenido en De Qué se habla. Muchas gracias por la invitación. Se va entonces el monumento a los héroes y se traslada el Bolívar ecuestre. Esa es como la conclusión. Exactamente. Ya regresamos con más sobre la importancia de estos monumentos y por qué hay que respetarlos y no intervenirlos, Patricia. Ya nos vemos, no se desconecte. Desde muy joven, Dua Lipa tenía muy claro que quería dedicarse a... Seguimos hablando de nuestro tema del día, del patrimonio, y ahora cómo influye este en el turismo. Uno de los sectores industriales que más ha sufrido el golpe de la pandemia en Colombia. Por eso, en la reactivación económica que se viene dando en todo el país, la relación entre turismo y patrimonio surge como una fórmula imprescindible para abrir nuevas oportunidades en el país. Porque Colombia tiene una gran reserva de paraísos culturales que son bastante atractivos para turistas de todo el mundo, y la preservación de estos se convierte en una obligación tanto del sector público como del sector privado. Y para seguir hablando de este tema, conectamos ya mismo con Irving Pérez, él es presidente de Fontur. Muchísimas gracias, señor Pérez, por estar con nosotros. Y comienzo por preguntarle, ¿cuáles son las relaciones más importantes que tiene realmente el turismo con el patrimonio nacional? Es decir, sí recibimos turistas que quieren tomarse la foto en situaciones y en lugares en donde el patrimonio nacional es importante y trascendental. Claro que sí, Daniela y Patricia. Primero saludándolas con un especial y caluroso abrazo desde Monpós, precisamente ahora que estamos hablando de patrimonio y de cultura, precisamente. La relación que existe entre turismo, patrimonio y cultura inclusive es trascendental para el desarrollo económico a través del turismo. Es decir, lo que buscan los turistas es experiencias, y las experiencias las logramos tener a través de la, digamos, interacción que se tiene con toda la cultura del territorio. Eso es fundamental, es el elemento, entre otras cosas, para nosotros natural, que lo tenemos y lo podemos vivir a diario. Por lo tanto, la conservación y la puesta en valor del patrimonio y de la cultura, por supuesto, es fundamental para el desarrollo de las actividades turísticas, donde ese nicho de mercado tiene gran importancia para los turistas nacionales y extranjeros. Sí, Irving, ¿de qué manera el turismo ayuda en esa preservación de los grandes bienes patrimoniales y culturales que tiene Colombia? Digamos que muchos de estos lugares pues tienen un valor de una boleta. Esto, digamos, va destinado una parte al cuidado y a la preservación de estos monumentos. Aquí hay una relación directa entre la administración de los bienes culturales, del patrimonio a través del Ministerio de Cultura y, por supuesto, el desarrollo de todas las actividades turísticas a través del Ministerio de Comercio y Turismo, donde tenemos diferentes sectores que interactúan o dependencias que interactúan en el desarrollo turístico del país. Y la concurrencia de competencias en ese proceso es fundamental. Para mí, personalmente, pienso que no hay mejor manera de poner en valor un bien patrimonial cultural que darle un uso y un buen uso. En ese sentido, la preservación de ellos mismos es fundamental, pero el uso y la puesta, digamos, en conocimiento de terceros, pues va a perdurar en el tiempo ese valor que todos queremos hacer. Lo que quiero decir es que nada sirve conservar un bien patrimonial inmueble o una ciudad entera si no se le da uso, porque entonces estaríamos ante una conservación que no tiene un fin, no tiene un propósito, y eso es fundamental para el desarrollo de las actividades turísticas. Pero eso va de la mano de unos procesos muy claros en sostenibilidad que permitan conservar, usar y no desgastar los bienes patrimoniales de la nación. Sí, pero hablemos claro. Aquí nos tiene y nos compete hablar de lo que ocurrió la semana pasada en Cartagena, en la muralla de Cartagena. Exactamente. ¿Usted cree realmente, señor Pérez, que esto que ocurrió, este atropello, va a afectar el turismo de la ciudad? Estos son bienes que son de la nación, pero sobre todo son de todos nuestros colombianos, estén en la ciudad que estén. Por lo tanto, la defensa del patrimonio es fundamental en la educación de cada colombiano.
Y que existan este tipo de voces y levantamientos de alertas, pues es una muy buena señal donde hay una importancia y un llamado de atención de la pertenencia que tienen los ciudadanos sobre su patrimonio. Evidentemente cada proceso tendrá su particularidad. Yo no me quiero expresar sobre los procesos técnicos que tienen que ver con los procesos de restauración de los monumentos, pero lo que sí me llama la atención y resalto es que hubo un levantamiento unánime de la sociedad cartagenera que dijo, ojo, aquí está pasando algo, necesitamos explicaciones, esto no puede suceder, esto es un atentado contra el patrimonio, y eso es de llamar y de valorar como sociedad lo que estaba sucediendo. No fue una institución, fueron los que alertaron. Evidentemente, yo repito que desconozco el proceso técnico de lo que sucedió y no quisiera referirme sobre eso, sino sí poner en valor esa apropiación de los ciudadanos sobre su patrimonio. Sí, precisamente hablando de esa apropiación de lo que es nuestro, de nuestros bienes culturales e históricos, ¿qué tanto los colombianos se interesan en hacer este tipo de turismo? Es decir, los extranjeros sí les llama mucho la atención en general venir, la ciudad amurallada, todos estos lugares, digamos, históricos en Colombia. ¿Qué tanto a los colombianos nos interesa nuestros propios monumentos? Sí, sabes que es mucho, digamos, en turismo nacional lo que corresponde al mercado doméstico. Es muy importante el turismo cultural. A ver, las decisiones de viaje de un turista nacional o extranjero muchas veces dependen de una motivación específica por mercado. ¿Qué quiere decir? Si a mí me gusta la naturaleza, pues busco destinos de naturaleza. Si me gusta el patrimonio y la conservación, busco destinos culturales que me lleven a eso. Pero muchas veces la motivación del viaje no está dada por eso. Y cuando los turistas llegan, y sobre todo los nacionales, a destinos internos que no conocían y se maravillan de la belleza patrimonial que tenemos en cada rincón de cada pueblo de nuestro país, es admirable, y esa es donde uno encuentra la valoración de lo que significa esa preservación de la cultura. Nosotros en Fontour tenemos dos programas muy importantes que son los pueblos patrimonios y pueblos que enamoran, que precisamente van buscando ese rescate de no los grandes destinos del país, sino aquellas poblaciones que tienen esos encantos, esa magia que transforma y que invita al ciudadano cuando llega. Y es ahí donde tenemos que hacer un énfasis en promocionar mucho más ese tipo de ciudades para que realmente exista una valoración en todos los colombianos de cada rinconcito de nuestro país que termina llevándose en el corazón cada persona que lo visita. Lo voy a poner en aprietos y vamos a aprovechar que usted está hablando de esa Colombia que enamora. No le voy a preguntar sobre su amor, ni el amor, ni más faltaba, pero hablemos de pueblos que enamoran, pero no los pueblos que todos conocemos, como Mompox, donde usted está en estos momentos, como Villa de Leyva, como Monguí, seguramente, como la misma Cartagena, sino esos pueblos que tiene uno que levantar quizá el tapete de la historia del país para poderlos vivir y sentir. Dígame 2 o 3 pueblos, aprovechemos la cuña para que de pronto los colombianos que nos están viendo puedan planear un viajecito. Toda la razón. Es más, y como gobierno y desde Fontour hicimos una convocatoria para la inscripción de esos pueblos que se sientan con las capacidades y, digamos, con la intención sobre todo de convertirse en un destino turístico, porque como motivo comercial, pues, digamos, de desarrollo económico de la ciudad puede significar. Tenemos 25 pueblos seleccionados ya. No los quiero chivar a todos porque vamos a hacer un lanzamiento o vamos a volver a hacer un lanzamiento más, digamos, en el proceso de reactivación turística segura del país. Entonces no quiero chivar ninguno. Podría dar 2 o 3, pero la verdad quiero hacerlo con todos los elementos, porque vamos a llegar a esos municipios, vamos a hacer unas puestas en escena, vamos a hacer una valoración también de sus fachadas, de sus atractivos como tal, para que exista realmente esa primera apropiación de cada uno de los ciudadanos, de reconocerse como un destino nuevo, emergente, si queremos llamarlo, con pocas capacidades que de pronto nadie conocía y que de pronto íbamos a encontrar unos puntos de inflexión muy importantes entre esos destinos pueblos enamoran dentro de la promoción turística de Colombia. Yo sí me voy a comprometer. A mí me enamoró, por ejemplo, Guaduas, me pareció un destino espectacular y quiero invitar a todos los colombianos que vayan a Guaduas y Girón, en Santander. Me parece que son 2 pueblos, uno siempre nombra a los que yo le acabo de decir, pero estos son pueblos realmente maravillosos. Ya para finalizar, señor Pérez, ¿qué nos falta a nosotros los colombianos para realmente enamorarnos, no de los pueblos, de los patrimonios, para que nos dé ganas quizá de tomarnos la foto realmente en el monumento a los héroes o tomarnos la foto en el monumento de la Pola en Guaduas? Porque uno va al exterior y se toma la foto en el obelisco de Washington, D.C., pero aquí en Bogotá o en Colombia nos falta un poco eso. ¿Cómo podemos volver a enamorarnos o quizá enamorarnos por primera vez de los monumentos y los patrimonios de nuestro país?
Yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita, la valoración y el proceso que cada población, digamos, ciudadana existe. Yo creo que ahí tiene que ver y viene un proceso realmente bien interesante de conversión social, lo llamaría yo. Un proceso real de autoentenderse e identificarse sobre unas condiciones que las poblaciones no tenían. Y eso tiene que ver con un proceso y un despertar realmente del país, que no es de ahora, viene de hace unos años consolidándose y viene en crecimiento, de volver y entender una posibilidad económica que genera desarrollo, pero al mismo tiempo genera orgullo. Cuando a ti, un extranjero, un turista o tu vecino de población llega y dice, oye, qué bonito, pasé una bonita experiencia, uno siente que valora más de dónde es. Y eso es fundamental en la construcción colectiva de sociedad. Y eso es importante, digamos, dentro del valor agregado que generan las actividades turísticas en su territorio. Entonces, yo lo simplificaría y viene un proceso de crecimiento que tiene que continuar, que hace parte inclusive de la transformación política de cada mandato de gobierno, de cada alcaldía, si lo queremos llamar, pero que tiene un valor fundamental en la construcción de sociedad. Pues que aprovechemos entonces estos impases que han ocurrido con los monumentos de nuestro país para valorarlos, quererlos y enamorarnos aún más de ellos. Muchísimas gracias, señor Irving Pérez, presidente de Fontur, por acompañarnos en De Qué se habla y por invitarnos a enamorarnos de los pueblos de Colombia. La invitación es a conocer cada rincón de Colombia, que en cada rincón de Colombia levanten una piedra, solo la piedra, y encontrarán un atractivo natural, cultural, social inclusive, porque esa es la ventaja que tenemos los colombianos, que a pesar de todas las adversidades nos sentimos orgullosos de cada pedacito de nuestro territorio, y eso es fundamental cuando queremos ser un destino turístico. Oiga, Patricia, mire, usted no me hizo la pregunta a mí, pero es que yo quedé emocionada y yo sí me quiero comprometer y sí le quiero contestar, porque tengo varios, pero le voy a decir uno que me pareció espectacular: Santurbán, en Santander. Es precioso, es un pueblo donde todavía la modernización no ha llegado y mantiene esas cosas como tan típicas nuestras, y Pijao es otro. Mejor dicho, la lista es larga, pero ahí le dejo mis dos favoritos. Perfecto, para mí, mi favorito, del que voy mucho, es Villa de Leyva. Ah, bueno, sí, pero ese es, como usted dice, de los que uno siempre menciona. Hay que atreverse a conocer un poco más de nuestro país, que es tan lindo y tan espectacular. Hacemos una pausa y ya volvemos. Julia, 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 Julia de mi amor. Empezamos este último bloque con una invitación muy especial, y es que ingresen a RTVC Play y vean esta gran sesión con uno de los grandes y más queridos grupos de música de nuestro país, Los Aterciopelados. Oigamos una de las canciones que interpretaron en medio de un viaje en tren, sí señor, en tren, a través de la sabana de Bogotá, con su versión Julia del maestro Jorge Velosa. ¿Quién no ha cantado Julia, Julia, Julia? Julia, 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 Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Julia, 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 Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Cuando tenga Julia que otra vez partir, quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tenga Julia que otra vez partir, quisiera llevarte para no sufrir. Bueno, y quién no solo no la ha cantado, sino bailado, así como Patricia y yo aquí detrás de cámaras la estábamos ahí bailando. Y bueno, entramos a nuestro último bloque del programa y vamos a seguir hablando de la importancia del patrimonio cultural. Y es que defenderlo es una de las tareas más importantes que tienen los gobiernos a nivel mundial, pero también nosotros los ciudadanos, porque esto es una responsabilidad de todos, sobre todo que protegerlos y preservarlos nos ayuda también a recordar de dónde venimos. En la actualidad, Daniela y televidentes, y por diversos conflictos bélicos y grandes protestas en el mundo, el patrimonio se ha convertido en un objetivo militar, poniendo en grave peligro la memoria, la historia y la cultura de la humanidad. Bueno, y es momento de conectarnos con Carlos del Cairo, arqueólogo y coordinador de la especialización de Patrimonio Cultural Sumergido de la Universidad Externado. Bienvenido a ¿De qué se habla?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, hablando de temas de patrimonio. Carlos, ¿por qué pasan este tipo de acontecimientos donde la gente, o digamos las instituciones en muchos casos, intervienen en el patrimonio histórico y cultural sin ninguna autorización o en otros casos lo vandalizan? ¿Qué hace que esto suceda como lo que pasó con la estatua de Bolívar o como lo sucedido en la ciudad amurallada en Cartagena? Bueno, a mi manera de ver son dos tipos de intervenciones distintas. La de la estatua de Simón Bolívar, la de los monumentos, termina siendo, digamos, un acto de resistencia por parte de grupos o de grupos socioculturales que quieren mostrar, digamos, un descontento frente a eso, y eso, digamos, permite que haya una interacción y un diálogo. Claramente, pues hay un riesgo frente a la destrucción de estos monumentos y demás. Esto realmente, digamos, lo veo un poquito más diferente a lo que está pasando en Cartagena de Indias. Sobre todo por el tema del pastelillo o por el caso también de Acuarela. Sí, son unas intervenciones que requieren de alguna u otra manera unos estudios técnicos previos para poder intervenir en los monumentos históricos y el patrimonio arqueológico en general. Y se requieren evidentemente capacidades profesionales para hacerlo. Análisis de laboratorios para poder realmente hacer la intervención, y además algo muy importante, el tema de una aproximación histórica y una aproximación arqueológica para entender lo que es ese paisaje y ese territorio en su contexto. Carlos, ¿somos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio arqueológico o es hasta ahora, en las últimas décadas, cuando hemos girado nuestra mirada a esa importancia y le hemos dado el nivel que se merece? Yo tengo una hipótesis. Yo siento que con estas nuevas maneras de democratización del saber a partir de las redes sociales, de los medios de comunicación para todo el mundo, nos hemos dado cuenta que evidentemente hay una aproximación a ese patrimonio y a todo lo que nos representa en nuestra identidad en el territorio colombiano. Siento que hay un proceso de empoderamiento, de apropiación social, y siento que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Claramente una parte de formación y educación todavía resta pues un gran desafío para eso, pero pues nos damos cuenta que eventos como lo que pasó en esta semana frente a Acuarela o frente a Pastelillo nos están diciendo, oigan, los colombianos poco a poco nos estamos preocupando y nos estamos apropiando de nuestros elementos simbólicos y de nuestros sitios históricos. Eso es un buen síntoma, diría yo. Sería más triste aún que intervinieran sin permiso y nadie dijera nada. Carlos, mire, el desarrollo de una ciudad es inevitable y además necesario, pero también lo es preservar nuestra historia, nuestra cultura. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr las dos cosas sin que una perjudique a la otra? Yo creo que nosotros, por ejemplo, desde la academia estamos trabajando en un modelo muy interesante que lo llamamos gobernanza coparticipativa. Y es la posibilidad de integrar los múltiples actores en la gestión del patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, a través de las instituciones que están encargadas de la gestión del patrimonio, escuchen las voces de las comunidades, que permitan también que la academia pueda intervenir a través de sus medios y sus conocimientos para llegar a una gestión concertada, en donde todos los conocimientos y percepciones que tiene la gente pues sean respetados, y de esa manera podemos generar unas políticas públicas que permitan garantizar la protección de nuestro patrimonio cultural. Escuchar las voces de todos para poder proteger nuestra cultura es muy importante. Carlos, nosotros siempre hablamos de estos temas en términos de adultos y no nos damos cuenta que si no sembramos en los niños, seguramente esa importancia de la que usted habla va a morir. Y le voy a contar a ustedes, a los televidentes, una historia muy pequeña. Fui hace poco a San Agustín, en el Huila, con mis 2 hijos. Y yo no había visto desde los ojos de un niño la importancia de ese lugar, la magia de ese lugar. Y me pasó lo mismo en el Fósil, en Villa de Leyva. ¿Cómo hacer que esos niños, que son los colombianos del mañana, no pierdan esa admiración frente a nuestros patrimonios culturales y los preserven realmente como quizá nosotros no lo hemos hecho de la manera más responsable? Nosotros trabajando con la Escuela Taller Externado y la Dirección General Marítima en trabajar proyectos de apropiación social,
en Boca Chica, por ejemplo, que es un sitio maravilloso que tiene unas fortificaciones espectaculares y hay una población de casi 12.000 habitantes. Una gran porción de esa población son niños y se están empezando a desarrollar talleres de empoderamiento y apropiación social de ese patrimonio, pues porque el sistema fortificado, por ejemplo, en Cartagena de Indias es único en el Caribe y casi que único a nivel mundial. Creo que impactar, digamos, y sobre todo recuperar lo que perciben los niños es tremendamente importante. Esos trabajos que hemos venido haciendo con niños de la comunidad de Boca Chica o de Tierra Bomba, pues nos permiten comprender que realmente las fortificaciones no solamente son las que ustedes ven, grandes y gigantes expuestas, sino que también hay restos de fortificaciones que están hundidas en el mar. Barcos de la época colonial hundidos en el mar que nos dan cuenta de que Cartagena, por ejemplo, era un paisaje de las batallas, de invasiones, de confrontaciones entre barcos ingleses, barcos españoles, barcos franceses y todo el sistema fortificado. Eso los niños lo reconstruyen en sus dibujos y en sus percepciones. Pues Carlos, un gusto haberlo tenido con nosotros hoy en De Qué se habla y a generar más conciencia sobre el cuidado y el respeto por lo nuestro. Gracias a ustedes por la invitación. Y es que definitivamente, si usted no siembra en los niños esa admiración, ese respeto por la ciudad, por un monumento, por una estatua, por una pieza arqueológica, usted no puede pretender que el día de mañana eso preserve la historia de nuestro país. Pues Patricia, pasa lo que está pasando en la actualidad y a lo que nos estamos enfrentando, y es que las personas lo vandalizan o que lo intervienen sin ninguna autorización, y bueno, estamos viviendo las consecuencias de eso, así que sí, fundamental desde chiquiticos enseñarles ese amor por lo nuestro y por lo propio. Por supuesto, somos nuestros monumentos patrióticos e históricos, ahí también está parte de nuestro ADN como colombianos. Y para seguir hablando de este tema, nos vamos a conectar ahora mismo con Andrés Pimienta, él es abogado urbanista. Muchas gracias, doctor Pimienta, por estar con nosotros, y me parece que su perfil es supremamente interesante porque es un abogado urbanista, y yo sí quiero preguntarle, en primera medida nos tiene aquí pues todo lo que ocurrió con la muralla de Cartagena en días pasados. ¿Qué puede pasarle a estas personas en términos legales, quienes la intervinieron sin ningún permiso previo y literalmente lo que hicieron fue afectarla de manera profunda? Muchas gracias por la invitación. A las personas que hicieron la intervención sin permiso del Ministerio de Cultura, pues fácilmente están expuestos a una sanción administrativa que va entre los 200 y los 500 salarios mínimos legales mensuales. Es decir, por el simple hecho de intervenir sin tener los permisos, ya la ley colombiana da la orden que la autoridad competente, en este caso el ministerio, que fue que declaró el bien como de interés cultural nacional, imponga la sanción como tal. Si hubiese habido una destrucción mayor del inmueble, hubiese sido destrozado, hubiese sido dejado completamente destruido, pues estamos hablando que posiblemente se puede enfrentar a una denuncia ante un delito como es el delito de daño en bien ajeno, agravado por el tipo del patrimonio. En este caso, pues lo que se dice, lo que se ha sabido por parte de los arquitectos restauradores locales es que es perfectamente reversible. Así que solamente estamos expuestos a las sanciones que debe interponer el ministerio, quien ya dio la orden de detener las obras. Salvados por la campana, como dicen por ahí en este caso, pero pues pudo haber sido peor. Andrés, ¿qué, digamos, medidas legales o cómo están protegidos los monumentos y el patrimonio cultural e histórico en nuestro país? Bien, en Colombia los monumentos están protegidos por inicialmente la declaración de monumento. La simple declaración de monumento ya le da una categoría de protección al inmueble, sea que lo declara nacionalmente el Ministerio de Cultura o los municipios por ser un bien de interés cultural local. La simple declaratoria hace que se cobije a medidas especiales de intervención, es decir, cada vez que alguien quiera hacer la intervención debe solicitar los permisos de la entidad que lo declaró como bien de interés cultural, sea nacional o local. Y esto va amarrado, nuestro Código Policía aprobado en 2016 tiene una parte específica del patrimonio cultural. Es decir, cuando alguien hace intervenciones sobre el patrimonio sin los permisos, sin las licencias, sin las autorizaciones correctas, las autoridades policivas de cada municipio tienen la facultad de automáticamente entrar y imponer las sanciones y detener obras sin que haya todavía una investigación administrativa por parte del Ministerio de Cultura o los institutos de patrimonio y cultura de cada municipio. Si existe en Colombia un reglamento, si existe en Colombia protección, sabemos que hay deficiencia administrativa en Colombia en muchos procesos, sabemos que en ciudades como Cartagena y muchas otras del país
hay deficiencia en capital humano, hay deficiencia en infraestructura física y en recursos, pero sí tenemos la protección legal de los recursos para los patrimonios y para, en general, el patrimonio de los colombianos. Andrés, uno ve los pueblos de Colombia, muchos de ellos, por supuesto, conservados de manera responsable, pero muchos otros no. Uno llega a algunos pueblos de nuestro país y ve que esas casas, que eran casas quizá de, no sé, de 1800, de 1700, luego las ve uno muy noventeras, muy ochenteras, en plena plaza pública de estos pueblos. Realmente, ¿qué ocurrió en estos lugares? Y no vamos a hablar, por supuesto, de ningún pueblo en particular. ¿No había una regulación antes que realmente protegiera el patrimonio, quizá por lo menos de las plazas públicas de los pueblos de nuestro país? El punto es que la protección del patrimonio es distinta a los usos que se le puede dar a los inmuebles. Los usos los dan los consejos municipales a través de los planes de ordenamiento territorial. Y muchas veces los municipios se quedan vacíos con respecto a un patrimonio específico. Por ejemplo, el fuerte es un patrimonio nacional, lo declara el Ministerio de Cultura, pero ¿qué pasa con el pueblito que tiene la casa antigua, la primera casa del fundador, que no está dentro del listado de patrimonio nacional, pero es patrimonio muy valioso para esa población, para ese departamento, y el municipio lo declaró como patrimonio? Muchas veces cada municipio tiene total libertad de hacerlo y lo tiene, y no regulan temas como la paleta de colores aplicables o cualquier otro tipo de cosas que puedan hacer intervención sobre el inmueble. A veces el inmueble está conservado, no se ha tumbado, pero el uso que se le da no es acorde. Por ejemplo, una casa de un cura famoso o un fundador de un pueblo puede tranquilamente ser transformada, si el municipio no cuenta con la normatividad, en una discoteca o un sitio de alto impacto urbanístico en el uso del municipio y del inmueble como tal. Es decir, la libertad que tienen los municipios también va de la mano de la escasez de material, de personal calificado para darle una norma acorde a lo que el inmueble como tal requiere. Andrés, mire, a mí me gusta contarle a la gente un poco de la historia, porque a nosotros se nos olvida, como colombianos, lo que ha ocurrido en nuestro país y sufrimos un poco como de amnesia social. Lo más reciente, digamos que la intervención más absurda de la que se ha hablado, no solamente en los medios de comunicación, sino a nivel nacional, ha sido el edificio Acuarela en Cartagena. Pero yo sé que usted, siendo abogado urbanista, tiene por ahí en el tintero otras intervenciones de esas que nos hace abrir los ojos y quizá incluso asombrarnos de lo absurdas que pueden ser. ¿Cuáles serían? ¿2 o 3 más? Bien, en Cartagena tenemos casos en todo el centro. En todo el centro usted puede buscar y puede ver edificaciones que tienen pisos construidos adicionales sin licencia, tienen terrazas. De hecho, el barrio Getsemaní, muy de moda en Cartagena, usted puede recorrerlo y ver que edificaciones cambian techos de tejas por terrazas con discoteca. El barrio entero está lleno de discotecas sin ningún tipo de regulación. Cada mes aparece una nueva azotea, cada mes aparece un nuevo piso, sin licencia, sin ningún tipo de control. Y no solamente es el patrimonio inmaterial o material cultural, también el patrimonio natural de los colombianos y los cartageneros. En el caso de Cartagena hay edificios construidos dentro del agua prácticamente, tan grandes y famosos como el Hotel Hilton, que tiene una sentencia que determinó que tiene un espacio que es de bajamar, que es de todos los colombianos y fue ocupado ilegalmente, a casos no tan conocidos como las casas que están alrededor de la Ciénaga de la Virgen. No es solamente el patrimonio cultural, sino el patrimonio natural, y ambos al tiempo son los que constituyen la calidad de vida de una ciudad o la calidad de ambiente y de paisaje que tiene una ciudad para sus ciudadanos y para los nacionales completamente. Sí, Andrés, mire, muchas de estas estructuras que usted menciona, y traigámoslo a colación otra vez, el edificio Acuarela, pues de alguna manera tienen esa decisión ya de que se deben demoler. Pero ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no los remueven? ¿Por qué no los quitan? Muy fácil construirlos, muy rápido, pero eliminarlos, eso sí, pues se demora una eternidad. ¿Por qué pasa eso? En el caso de Acuarela hay algo muy particular, que es la única entidad que emitió una orden de demolición de algo fue la Inspección de Policía. Aquí el Ministerio de Cultura, ni el IPCC, ninguna entidad ni nacional ni local ha emitido orden de demolición. La única que lo ha hecho es la Inspección de Policía local. Y la orden que tiene la inspección no necesariamente implica demoler todo el edificio. La orden de la inspección es demoler el área ocupada de espacio público, que son 629 metros aproximadamente, y no implica necesariamente la demolición del edificio. Es decir, el edificio se va a tumbar, y si se tumba no es por estar cerca del Castillo de San Felipe, no es por tener una altura excesiva, sino por haber ocupado aparentemente un área de espacio público. Y aquí ninguna entidad aún, hasta el sol de hoy, ha dicho ese edificio es ilegal por el espacio que ocupa y por la altura.
Entonces, esta única actuación administrativa de la cual se amarra todo lo que se está haciendo actualmente es la que posteriormente da lugar a que la Sociedad Colombiana de Ingenieros diga que el edificio no es seguro, la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de Colombia determine que no es seguro que exista el edificio, y de ahí se amarra. Es decir, al no haber claridad respecto a la violación de las normas patrimoniales, sino un esguince en la norma con respecto al espacio público, ha hecho que se dilate demasiado la decisión y sobre todo la pelotica de a quién le cae, si hay que demolerlo a quién le corresponde. Lo hace el ministerio porque nunca dijo nada, lo hace la alcaldía porque tampoco nunca dijo nada, y aún así, ¿quién pone la plata? Hasta ahora solo hay garantizados unos 600 algo millones de pesos, 650 millones de pesos, algo menos, para la primera fase, pero nadie ha dicho quién va a poner y nadie ha firmado quién va a poner lo que cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de pesos la demolición. En ese sentido, Andrés, ¿usted cuánto tiempo considera que se va a tardar realmente en sancionar al Club de Pesca o a los responsables de las intervenciones pasadas en parte de la muralla de Cartagena? ¿Cuánto tiempo vamos a estar los medios de comunicación hablando de este temita? En el caso del Club de Pesca no es tan preocupante en el sentido de la sanción como en Acuarela. Ya el Club de Pesca detuvo la obra que estaba haciendo, ya se le dio la orden de detener la obra, incluso habían empezado a remover el material que habían puesto, y los expertos arquitectos de restauración dicen que no es muy complicada el retiro de este tipo de material. La sanción puede ser en cualquier momento y debe ser lo más pronto posible. En todo caso, no es tan grave ni tan complicado como el caso de Acuarela. Y ahí sí tenemos una fecha límite. De pronto no sabemos cuándo se van a poner de acuerdo alcalde, Ministerio de Cultura, Gestión de Riesgo Nacional, pero sabemos que sí, la UNESCO ha dicho que hasta diciembre de 2022 tenemos plazo para solucionar lo que está afectando el patrimonio y la visual patrimonial de Cartagena. Es decir, aunque no tengamos fecha de cuándo va a ser la demolición, sí tenemos un ultimátum de parte de la entidad que pueda hacer algo que afecte a los cartageneros colombianos, como es la pérdida declaratoria de patrimonio de la humanidad. Bueno, pues aquí estaremos atentos a que eso suceda y a que por fin se cumplan esas normas y esas sanciones. Andrés, un gusto haberlo tenido en De Qué se habla. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. ¿Dónde y cuándo va a ser la próxima foto que usted se va a tomar en un patrimonio cultural colombiano? Hoy, Patricia, no, pues ahí sí me corchó. Tengo que sentarme ahorita a pensar dónde va a ser. A ver, ¿a dónde? Al Monumento de los Héroes, porque ya no va a existir más. Bueno, pues sí, eso es una buena idea, porque se llevan el Bolívar Ecuestre, pero el edificio como tal lo van a derrumbar. Y además yo le quiero decir una cosa, hoy también la invitación es a proteger, que estábamos hablando, no solamente son los monumentos, no solamente son las estatuas, son los pueblos. Cuando uno va, tiene que hacer un turismo responsable y cuidarlos y protegerlos también. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, en esta conversación acerca del patrimonio, del turismo y de la importancia histórica de estos lugares en nuestro país. Que tengan una feliz noche. Chao.